Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy sinceramente emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Como saben, me encanta compartir aspectos de mi vida, tanto profesionales como personales, con ustedes, mi increíble comunidad. Siento que a lo largo de estos años hemos construido un espacio seguro, donde puedo ser vulnerable y auténtica, y eso es algo que valoro inmensamente. Y hoy, vamos a hablar de un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, quizás incluso rogando que aborde, mi relación con Kerem Bürsin. Sé que ha habido mucha especulación, muchos rumores, muchas teorías conspirativas dando vueltas por internet. He visto los edits, los fanfics, las entrevistas analizadas hasta la saciedad, y entiendo la curiosidad. Es natural sentir curiosidad por la vida de las personas que admiras, especialmente cuando hay una conexión tan palpable en la pantalla. Kerem y yo compartimos algo muy especial, algo que trascendió la pantalla. Trabajamos juntos en un proyecto que nos cambió la vida a ambos, Senkalkapm, y la química que vieron en pantalla, bueno, era muy real. No era solo actuación, era una conexión genuina que se desarrolló a lo largo de meses de trabajo intenso y de compartir experiencias únicas. Durante mucho tiempo, he preferido mantener silencio sobre este tema. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque necesitaba tiempo para procesar todo, para entender mis propios sentimientos y para decidir qué era lo que quería compartir y cómo quería compartirlo. Porque cuando se trata de relaciones, y especialmente de relaciones que han estado bajo el escrutinio público, es importante ser honesto, pero también es importante proteger tu propia paz mental y la de las personas involucradas. La presión constante, los juicios, las expectativas, todo eso puede afectar profundamente una relación. Por eso quería estar segura de que cuando finalmente hablara, lo haría desde un lugar de claridad y madurez. Así que aquí estoy, lista para compartir mi verdad. No voy a entrar en detalles escabrosos ni a revelar intimidades que prefiero mantener privadas. Creo que hay una línea muy fina entre ser transparente y sobreexponerse, y siempre he tratado de caminar por esa línea con cuidado. Pero si quiero ser abierta y sincera sobre lo que significó Kerem para mí, quizás lo más importante, cómo lo traté durante y después de nuestra relación. No quiero pintar una imagen perfecta, porque la verdad es que ninguna relación lo es. Quiero mostrarles la realidad, con sus luces y sus sombras. Primero, quiero dejar algo muy claro: Kerem es una persona maravillosa. Es talentoso, inteligente, divertido, tiene un gran corazón y una energía increíble. Trabajar con él fue un regalo. No solo me desafió como actriz, sino que también me enseñó mucho sobre mí misma. Me hizo reír todos los días, incluso cuando las jornadas de rodaje eran largas y agotadoras. Su positividad era contagiosa. Recuerdo que incluso en los días más difíciles, cuando sentía que no podía más, Kerem siempre encontraba la manera de levantarme el ánimo. Tenía una habilidad especial para ver lo bueno en las situaciones y para hacerme creer en mí misma. Y sí, nos enamoramos. Fue algo que surgió de forma natural, orgánica. No fue algo forzado ni planeado. Simplemente sucedió. Pasábamos horas hablando, riendo, compartiendo nuestras pasiones y nuestros miedos. Hablábamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de nuestras familias, de todo. La conexión que teníamos era innegable. Era algo que se sentía mágico, como si estuviéramos destinados a encontrarnos. Como si el universo nos hubiera puesto en el mismo camino por una razón. Recuerdo que me sentía completamente comprendida y aceptada por él, algo que nunca había experimentado antes. Pero las relaciones, como todos sabemos, son complicadas. Especialmente las relaciones que se desarrollan en el ojo público. Había mucha presión sobre nosotros. La gente nos observaba constantemente, analizaba cada uno de nuestros movimientos, interpretaba cada una de nuestras palabras. Y eso puede ser muy difícil de manejar. Era como vivir en una pecera, donde cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada y diseccionada por millones de personas. Además, estábamos trabajando en un proyecto muy exigente. Los horarios eran agotadores, teníamos poco tiempo para nosotros mismos y a veces, la presión del trabajo se filtraba en nuestra relación. El estrés, la falta de sueño, las largas jornadas de rodaje, todo eso afectaba nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad para lidiar con los problemas. A veces nos costaba separar el trabajo de la vida personal, y eso generaba tensiones. Ahora, aquí es donde quiero ser particularmente honesta conmigo misma y con ustedes.
Creo que en algunos momentos no fui la mejor novia para Kerem. Estaba muy centrada en mi carrera, en mi trabajo, en demostrarme a mí misma que podía tener éxito. Y a veces eso significaba que no le prestaba la atención que necesitaba. Estaba tan enfocada en mis propios objetivos que me olvidé de sus necesidades. Hubo momentos en los que fui egoísta, en los que antepuse mis propias necesidades a las suyas. Hubo momentos en los que no fui lo suficientemente comprensiva, en los que no le brindé el apoyo que necesitaba. Y por eso lo siento. Lo siento profundamente. Me arrepiento de no haber estado más presente, de no haber sido más paciente, de no haber sabido equilibrar mi carrera con mi relación. Sé que Kerem merecía algo mejor. Merecía una novia que estuviera completamente presente, que lo apoyara incondicionalmente y que lo amara sin reservas. Y aunque lo amaba, creo que no siempre se lo demostré de la manera correcta. No siempre fui capaz de expresar mis sentimientos con claridad, y eso pudo haberlo hecho sentir inseguro. Después de que Senkal Camp terminó, las cosas empezaron a cambiar. Las presiones del trabajo disminuyeron, pero también nos dimos cuenta de que nuestras vidas estaban tomando caminos diferentes. Teníamos diferentes prioridades, diferentes metas. Empezamos a ver el mundo de manera diferente, y eso generó cierta distancia entre nosotros. Fue una decisión difícil, muy dolorosa, pero al final decidimos separarnos. No fue por falta de amor, sino porque nos dimos cuenta de que no éramos compatibles a largo plazo. Era mejor para ambos seguir adelante por separado. No queríamos aferrarnos a una relación que no tenía futuro, y decidimos tomar caminos separados para poder crecer y desarrollarnos individualmente. Y aunque nuestra relación romántica terminó, conservo un gran cariño y respeto por Kerem. Lo considero un amigo, un colega y una persona increíblemente talentosa. Siempre estaré agradecida por el tiempo que compartimos y por las lecciones que aprendí durante nuestra relación. Aunque ya no estemos juntos, siempre tendré un lugar especial para él en mi corazón. He aprendido mucho sobre mí misma, sobre el amor, sobre la importancia de la comunicación y sobre la necesidad de ser honesto y auténtico en todas mis relaciones. He aprendido que el amor no siempre es suficiente y que a veces, las personas simplemente no están destinadas a estar juntas. He aprendido que el timín lo es todo, y que a veces, aunque haya amor, las circunstancias no son las adecuadas. También he aprendido que es importante perdonarse a uno mismo por los errores que se cometen. Nadie es perfecto y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de hacerlo mejor en el futuro. He aprendido que el arrepentimiento no sirve de nada si no va acompañado de un cambio de actitud y de un compromiso para no repetir los mismos errores. Y hablando de perdonar, quiero decir que he perdonado a Kerem por cualquier error que haya podido cometer durante nuestra relación. Y espero que él también me haya perdonado a mí. No guardo ningún rencor ni resentimiento. Solo buenos recuerdos y un profundo agradecimiento por el tiempo que compartimos. He aprendido a dejar ir el pasado y a concentrarme en el presente, y eso me ha permitido seguir adelante con mi vida. Ahora sé que muchos de ustedes están pensando, ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Y entiendo la pregunta. Pero la verdad es que no lo sé. El futuro es incierto y nadie sabe lo que depara. Lo único que puedo decir es que estoy abierta a lo que el universo tenga preparado para mí. Estoy abierta al amor, a la felicidad y a la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir mi vida. Pero también estoy feliz y contenta conmigo misma, con mi vida y con mis proyectos. He aprendido a ser feliz sola, y eso me ha dado una gran fortaleza. Estoy enfocada en mi carrera, en mi familia, en mis amigos y en seguir creciendo como persona. Y si el destino quiere que Kerem y yo volvamos a estar juntos en el futuro, bueno, entonces así será. Pero por ahora, estoy contenta con cómo están las cosas. Prefiero no hacerme ilusiones ni crear expectativas que puedan no cumplirse. Lo más importante es que ambos somos felices y que ambos estamos siguiendo nuestros propios caminos. Y eso es lo que realmente importa. La felicidad de cada uno es lo más importante, y estoy contenta de que ambos hayamos podido encontrarla, aunque sea por caminos separados. Espero que esta explicación haya aclarado algunas de las dudas que tenían sobre mi relación con Kerem. Quería ser honesta y sincera con ustedes, mis seguidores, porque merecen saber la verdad. Y espero que entiendan y respeten mi decisión de no entrar en detalles más íntimos.
En resumen, Kerem y yo tuvimos una relación maravillosa que surgió de forma natural durante el rodaje de Senkalkam. Nos enamoramos, compartimos momentos increíbles, pero al final decidimos separarnos porque nuestras vidas estaban tomando caminos diferentes. No siempre fui la mejor novia y por eso lo siento. Pero conservo un gran cariño y respeto por Kerem y estoy agradecida por el tiempo que compartimos. Ambos somos felices y estamos siguiendo nuestros propios caminos. Y eso es lo que realmente importa. Gracias por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado algo de valor en mis palabras. Sé que este tema era importante para muchos de ustedes, y realmente espero haber podido responder a algunas de sus preguntas y sobre todo, compartir mi verdad con ustedes de una manera honesta y respetuosa. Espero que puedan entender mi punto de vista y respetar mi decisión de no dar más detalles sobre mi relación con Kerem. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. Dejen sus comentarios abajo. Por favor, sean respetuosos en sus comentarios. Recuerden que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales. Les pido que eviten los juicios y las críticas, y que se centren en compartir sus propias experiencias y reflexiones. Y como siempre, si les gustó este vídeo, por favor denle un like. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Comparto contenido sobre mi vida, mi carrera, mis pasiones y mucho más. Intento crear contenido que sea inspirador, entretenido y útil para mi comunidad. Gracias de nuevo por su apoyo y por estar siempre ahí para mí. Los quiero mucho. Hasta el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós.